tienen fe en esta tarde? Uno que otro ha dicho amén. ¿Quiénes tienen fe en esta tarde? ¿Sabía usted que la Biblia, bueno, yo creo que todos conocemos la definición de lo que es fe, ¿verdad? Todos sabemos que fe es dos cosas, está combinado por dos cosas, convicción y certeza, ¿verdad? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo entiendo de que suena quizás simple, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, no necesariamente tiene que ser simple el creer, pero sí es importante. Fíjate que la misma definición dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que quiere decir es que cuando nosotros creemos, estamos a la expectativa de algo que no necesariamente podemos ver, ¿sí o no? Y yo creo que ahí es donde se pone la cosa retante, porque es fácil esperar o tener expectativas de algo que tú ves viniendo, ¿sí o no? Algo que está cerca, pero cuando tú no lo ves, ahí es donde verdaderamente necesitamos nosotros, o se necesita estar convencido de lo que se cree. Dile a la persona que está a tu lado, ¿lo crees? Pregúntale. Dile, mira, yo sé que quizás ahora tú no lo ves, pero pregúntale, ¿lo puedes creer? Porque en esta tarde nosotros vamos a entender, conforme a todo lo que Dios nos ha venido diciendo este mes, que para nosotros poder utilizar nuestras palabras como un medio de nuestra fe, como una manera de nuestra fe, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Porque si estamos hablando todo este mes de que debemos de usar nuestras palabras para traer a la realidad aquello que hemos venido creyendo y esperando, todo lo que yo diga, si no viene con fe, no tiene ningún sentido. Toda palabra que yo diga aquí, profesando y diciendo, la Biblia dice así, la Biblia dice así, yo no la creo, no tiene ningún efecto. Por eso quiero que le digas a la persona que está a tu lado, ¿tú lo crees? Pregúntale, ¿tú lo crees? Es una pregunta retrospectiva en esta mañana, es una pregunta que nosotros necesitamos poder contestar al final de esta prédica. Porque la Biblia dice que si nosotros no creemos, va a ser imposible que lo que creemos, Dios lo conceda. Así de simple. Y a la persona que está a tu lado nuevamente, pero míralo retantemente, dile, ¿lo crees? ¿Lo crees? La palabra de Dios nos lleva a una historia que yo quiero compartir con ustedes en este contexto. Y de ese hombre, de la historia y de la vida de ese hombre, vamos a aprender dos cosas, solo dos cosas en esta mañana, pero sé que son dos cosas que nos van a edificar. Quisiera invitarte al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Y quiero, puede ser Pablo la versión normal, la versión Reina Valera, por favor, del 60. Y quiero que leamos juntos este texto porque la Biblia nos enseña aquí, nos muestra como un botón la vida de un hombre que sí tenía fe. Un hombre cuyas palabras tuvieron un efecto determinado, porque no solamente las dijo, sino que las creía firmemente. Vayamos al texto. Dice así, Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, está hablando de Jesús, al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron y decían con solicitud: es digno de que concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús amablemente fue con ellos.
Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Le dice: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados, y les digo, y bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y al oír esto, Jesús se maravilló. Dice que se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Wow, qué historia. La Biblia nos muestra la vida de este hombre, un centurión. Un centurión era un líder del ejército, ¿verdad? Un militar que estaba bajo el cuidado de alrededor 100 hombres, por eso se le llamaba centurión. Máximo 100 hombres, podía ser un poquito menos, pero dicen que entre 80 y 100 hombres máximo estaban bajo su cuidado. Un hombre que me llama mucho la atención, no solamente por lo que él era, sino por la manera en que se conducía. Entiéndase de que estamos hablando de un militar que estaba bajo el cuidado, o que estaba bajo el señorío de César, y él y César y todo su ejército oprimían a Israel. Era una cuestión muy fuerte, porque el pueblo judío estaba siendo oprimido dentro de su tierra. Entonces, este hombre, a pesar de ser romano, a pesar de estar allí con una intención no buena, por así decirlo, porque tenía que oprimir a los judíos, este hombre mostraba tener un corazón bueno. Porque dice que cuando se enferma su siervo, podemos asumir que el siervo era judío, que probablemente no era un romano que él tenía por siervo, probablemente era un siervo, un judío que había tomado como esclavo, y este hombre se enferma y dice que él procura la sanidad de su siervo. Usted se enferma en su trabajo y al jefe no le importa si usted está sano o enfermo, él lo que quiere es que usted vaya a trabajar, ¿sí o no? Sin embargo, este centurión sí le importaba el bienestar de su siervo, tanto así que procuró ver a Jesús. Ustedes se ríen porque saben, ¿verdad?, en el trabajo cómo es. Dice que él procuraba el bienestar de este siervo. Fíjate que eso denota el corazón del centurión. Y no tan solo eso me llama la atención, sino que el hombre hacía buenas obras. Era un hombre que se mostraba caritativo. Dice que le había construido una sinagoga a los judíos, a pesar de que eso no era algo común y corriente. Le había construido a los judíos una sinagoga, y que amaba al pueblo judío. Fíjate que estamos hablando de un hombre cuyo corazón era bueno dentro de lo que cabe, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que cuando él llama a Jesús, le pide que por favor venga a sanar a su siervo, dice que él no se consideró digno de estar en la presencia de Jesús. Y me parece un dato curioso, porque este hombre era un hombre en autoridad, dice el texto. Era un hombre que, según lo que estaba pasando en la historia de Israel, él estaba dentro de lo que políticamente se hablaba en ese momento. Él se tenía que considerar superior a Jesús, porque Jesús era judío y estaba bajo el yugo de los romanos. Este hombre, en realidad, según la política de ese entonces, tenía que sentirse superior a Jesús. Y cuando él manda llamar a Jesús, vemos todo menos orgullo, menos un corazón que se siente superior al maestro. Absolutamente en nada. Incluso cuando él manda llamar a Jesús, no hace uso de todas sus buenas obras,
no hace mención en lo absoluto. No es él el que dice, díganle que yo he hecho esto, lo otro. No. Los fariseos eligieron atraer la atención de Jesús de esa manera, pero este hombre jamás utilizó lo que él había hecho como un medio para, vamos a decir así, sobornar a Jesús a que viniera con él. ¿Sabe lo que este hombre sí utilizó? La fe. Yo estoy segura que cuando Jesús escuchó que este hombre decía, ven y sana a mi siervo porque está enfermo, inmediatamente a Jesús le llamó y le cautivó la atención, porque no era propio de un romano creer en un judío, y mucho menos en ese tiempo. Ellos no creían en el judaísmo. Y en el momento en que este hombre cree que Jesús tiene el poder para sanar a su siervo, está denotando la gran fe de ese hombre. Jesús dice, yo voy a ir contigo. Porque donde quiera que haya fe, no importando de dónde tú vengas, no importando si eres pagano, si eres gentil, si estás en la prostitución, si estás en el alcoholismo, si estás en las drogas, donde hay fe Jesús llega. Donde hay fe Jesús va. No importando que no sea propio de la sociedad, allí donde hay fe el maestro dice, yo voy. Ahí él llega. Fue atraído por la fe de ese hombre. Y yo quiero decirte en esta tarde que si tus palabras van a tener alguna influencia sobre el maestro, tienen que ser palabras dichas con fe. No hay manera. Esto no se trata de estar repitiendo cosas porque las oí por allí. No. Él no mandó a decirle a Jesús, ven y sana a mi siervo, porque lo había simplemente oído por allí. Ya en el corazón de ese hombre había una convicción de que si Jesús venía, su siervo iba a ser sano. Él estaba convencido de lo que estás diciendo. Por eso empecé preguntándote a ti, ¿estás convencido de lo que dices creer? Pregúntatelo en esta tarde. Yo sé que aquí todos nosotros sabemos que Dios existe, ¿sí o no? Es evidente, si no, no estuviésemos aquí. Pero esa no es la pregunta que yo te estoy haciendo en esta tarde. Yo no te estoy preguntando si tú crees que Él existe. Yo te estoy preguntando si tú crees en Él. Te estoy preguntando si tú estás convencido de que Él tiene todo poder y autoridad, de que Él puede hacer las cosas mucho más excelentemente de lo que tú pediste o entiendes. Si tú crees que el poder de Dios supera todo lo que existe, porque fíjate, Él le llama Señor. En otras palabras le está diciendo, yo entiendo que tú tienes el señorío en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tú reinas, tú tienes todo poder, y tan fuerte es tu poder que tan solo una palabra tuya es suficiente. Es suficiente. Fíjate que de eso se trata. Y yo te pregunto en esta tarde hoy, ¿le crees? ¿Le crees? ¿Qué tan convencido, qué tanta certeza tienes tú en el poder de Dios? Que no necesitas que nadie venga e imponga su mano sobre ti, sino que la palabra que está en tu corazón es lo suficientemente fuerte para provocar que el milagro ocurra, porque tú crees en su palabra. ¿Le crees? Fíjate que el centurión manda insistentemente a decir, Señor, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Mira, a mí me quebranta eso. Yo no sé a usted, a mí me quebranta, porque cuando una persona entiende con quién está hablando, es decir, él tenía tan claro con quién estaba hablando, que decía, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero no lo decía porque tenía una baja autoestima. No. El centurión tenía muy claro acerca de quién estaba hablando, pero también tenía muy claro quién él era. Fíjate, el texto dice, yo soy un hombre también bajo autoridad.
Cuando una persona le cree al Señor y cree en su poder, siempre habla de sí mismo conforme a la convicción que tiene de quién es Dios. Una persona que entiende y sabe, tiene un conocimiento correcto de quién es Jesús, nunca jamás habla de sí mismo, no de Jesús, de sí mismo, con baja autoestima. ¿Por qué? Porque él le dice, mira, yo soy una autoridad también. Le dice, yo también, haciendo referencia de que él entendía de que si él era centurión, era porque se le había delegado la autoridad. Y la palabra de Dios dice que toda autoridad ha sido puesta por ¿quién? Instituida por Dios. Él entendía y sabía de que si él estaba allí, de que sus soldados se sujetaban a él, no por su autoridad simplemente, sino por la autoridad que ese puesto que él tenía había recibido de parte de Dios. Yo quiero que tú sepas de que tú tienes hijos, estás en el trabajo, tienes cosas bajo tu manejo, delegadas por Dios, no por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Tú estás en ese trabajo, tú estás en esa posición, esos hijos se te sujetan por quien tú eres autoridad delegada. Todo lo que nosotros tenemos aquí en este mundo, Dios nos lo ha dado para manejarlo. Fíjate que aquí no estamos hablando de que la fe del centurión era una fe de aquellas que la gente dice, sí, yo creo en el Señor, pero ay, yo soy tan así, como tan pobrecito, como que no puedo nada. No. El centurión entendía muy bien de que si él tenía autoridad, provenía de Dios. Y que si provenía de Dios, quiere decir que su autoridad también valía. Por eso es que cuando nosotros te decimos a ti, di la palabra, declara la palabra de Dios, no lo estás haciendo en tu autoridad. No lo estás haciendo en lo que tú puedes hacer. Incluso el maestro no vino a donde el centurión por lo que el centurión había hecho. Porque el centurión había construido una sinagoga, porque el centurión era esto, lo otro. No. El Señor vino donde el centurión por quien era él. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿tienes tú claro quién eres? Porque dicen por allí que las palabras se toman de quien las dice. ¿Entiendes tú que sobre ti ha sido delegado un poder y una autoridad para tú utilizar en el nombre de Dios su palabra? ¿Lo entiendes? A eso nos estamos refiriendo. La palabra de fe viene con un permiso divino para que tú la puedas usar. Eso es. La palabra de fe viene con el permiso y la orden ya dada por Dios de que cuando tú la usas, lo que Dios ya estableció que ocurriría, ocurra. Cada vez que tú, en vez de usar la palabra de fe en tu situación personal, utilizas tu propia palabra, las cosas no se dan. Porque mi palabra, por mí, es decir, por mí misma, mi palabra no vale nada. Pero si yo entiendo de que la palabra que se me ha sido dada, escrita, las promesas de Dios son de Él y Él me las delegó para que yo declare su palabra y haga que las cosas se realicen, entonces las cosas cambian. Mi pregunta es para ti en esta tarde. ¿Entiendes tú que cada vez que tú haces uso de la palabra de Dios, las cosas ocurren porque es su palabra? ¿Crees tú en el poder de la palabra de Dios? Pregúntale al que está a tu lado, ¿crees tú? No, pero pregúntale así como con convicción, pregúntale, ¿tú crees? ¿Tú crees en la palabra de Dios? Ahora pregúntale, ¿por qué tú no la usas? No, claro.
Pregúntale, ¿por qué no la usas? Ahí se ríe usted, ¿verdad? Ahí lo agarré. Porque si nosotros creemos, mire, la Biblia dice, nosotros podemos, el pueblo de Israel, mejor dicho, tenía promesas, tenía muchísimas cosas que Dios dijo que iba a hacer, pero por cuanto no iba acompañado de fe, las cosas no se dieron. Yo puedo utilizar la palabra de Dios y repetirla de cabo a rabo, pero si yo no la creo, nada va a acontecer. Entonces yo te pregunto, si tú crees que su palabra tiene poder, ¿por qué no la usas? ¿Por qué cuando vienen las situaciones de la vida, tú te dejas arrastrar por ellas y no usas lo que se te ha dado? El centurión le dijo a Jesús, yo sé que tú tienes el poder, porque yo entiendo que cuando un hombre está en autoridad, yo estoy bajo autoridad, y cuando un hombre está en autoridad, su palabra tiene poder. Yo quiero que sepas que tú tienes poder en tu boca, que tú tienes autoridad en tu boca. Y nosotros hemos venido diciendo de que no íbamos a enseñar nada nuevo. Lo que queremos es que usted use lo que usted ya tiene. La palabra de Dios fue hecha para ser creída y declarada. Fíjese, los discípulos le dicen al Señor, Señor, aumentanos la fe. Porque creo que ese es el problema de algunos de nosotros, que no la utilizamos porque no tenemos la fe suficiente. Y el Señor le da una respuesta que para algunos no tiene lógica. El Señor le dice, si tuvieses fe, ¿cómo dice? ¿Qué pasaría? Saben la canción por ahí, pero bueno, el texto dice que el Señor les dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, y le dirías, ¿verdad? Y le dices o le dijeras a la montaña, muévete, se va a mover, ¿verdad? No tiene lógica. Aumentanos la fe, y esa es la respuesta del maestro. En nuestra mente no tiene lógica, pero fíjese, le voy a dar un tip. Cuando el Señor le dice, si tu fe fuese así de pequeña, ¿es tu fe así de pequeña en esta tarde? El grano de mostaza es pequeñito. ¿Usted lo ha visto alguna vez? Es muy pequeño. El Señor le dice, aunque tu fe sea de este tamaño, si tú haces uso de ella, entonces se va a multiplicar, va a crecer. Le dice, dile a la montaña que se mueva. Usa la fe que tienes. La única manera en que tu fe va a crecer es si tú haces uso de la fe que ya tienes. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la única manera en que yo puedo hacer que mi fe crezca, además de oír la palabra de Dios, es usando lo que ya tengo. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres crecer en fe, dile, empieza a usar lo que ya tienes. Empieza a aplicar lo que ya tienes. Cuando venga el enemigo, usted va a usar la palabra de Dios. Cuando vengan las circunstancias difíciles, usted va a usar la palabra de Dios, y usted va a ver cómo esa fe va a crecer. La fe crece cuando yo la pongo en práctica, cuando yo uso lo que tengo. Aquí hay gente que le tiene que decir a sus montes en esta tarde, muévanse. Aquí hay gente, mire, es tan poderoso que la palabra de Dios sigue sosteniendo, dice la Biblia, todo el universo. Porque cuando Dios habla, lo que Dios dice se tiene que cumplir. Y tiene que mantenerse su palabra nunca pasará. Por eso es que los cielos y la tierra están fundamentados no en lo que se ve, sino en la palabra de Dios. Y si el Dios que tuvo el poder de decir hágase luz, y la luz se hizo, y todavía sigue habiendo luz, si Él en esta tarde te dice sé sano, te tienes que sanar. Si dice que se vaya el cáncer, se tiene que ir. Si Dios dice en esta tarde que se abra la puerta, nada ni nadie en el universo podrá impedir que la puerta se abra. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder. Pero mientras tú tengas la boca cerrada, nada va a pasar. Mientras tú no la
ampares, mientras tú no la utilices, mientras tú no eches mano de ella, nada va a cambiar. Dile a la persona que está a tu lado, ya basta, empieza a usar la palabra de Dios. Nada va a pasar. El Señor le dijo al pueblo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas te salga bien y hagas prosperar tu camino. No has prosperado porque estás con la boca cerrada. No hay un cambio porque no utilizas la palabra de Dios. No lo va a ver. La situación en tu casa va a cambiar cuando usted se pare y le diga: ¿sabes qué? Satanás, en el nombre de Jesús, yo te echo fuera de mi casa. La palabra dice que le vamos a pisar a los escorpiones y no seríamos dañados. Usted tiene que saber que esta palabra tiene poder, pero tiene poder en los labios de aquel que la cree y la confiesa. Eso fue lo que movió al Señor a ir donde el centurión. El centurión demostró que tenía un corazón lleno de fe. Te pregunto en este día, ¿crees? Porque cuando hay algo en nuestros corazones, por el primer lugar, el lugar número uno por donde se fuga lo que tiene el corazón es por la boca. Ese es el escape del hombre. Lo que está adentro no puede ser oculto. La boca lo declara. Por eso quizás la gente dice: yo no sé por qué tú pones tanto de Dios en tus plataformas sociales. Yo no sé por qué tú hablas tanto de Dios en el trabajo. Yo no sé por qué cada vez que tú tienes un problema solo mencionas a Dios. Claro, mi corazón está lleno de Dios. Y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Dile a la persona que está a tu lado: ¿crees? Pregúntale: ¿crees? No, usted como que no se lo preguntó. Yo le voy a preguntar otra vez a usted: ¿usted cree en la palabra de Dios? Dígale: ¿usted cree en la palabra de Dios? Dile: úsala. Vamos, dile a 2 o 3 personas: úsala. Esa palabra fue hecha para ser usada. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención en la vida del centurión, no solamente el hombre se atrevió a confesar lo que creía, sino que yo creo que, como dije, el hombre tenía un concepto muy claro de quién él era, de quién era Jesús. Era un hombre, porque fíjese que el hombre cuyo corazón está lleno de fe es un hombre entendido. Y lo voy a repetir: el hombre con un corazón lleno de fe es un hombre entendido. ¿Sabe por qué? Porque puede discernir por medio de la fe las cosas que el ojo natural no puede discernir. Me explico. Jesús viene para su casa y él, antes de que Jesús se acerque, le dice: ¿sabes qué? No vengas a mi casa. Y le dice una frase que marca todo el texto y le dice: di la palabra y mi siervo sanará. El centurión tenía claro una cosa: de que Jesús no necesariamente tenía que llegar y entrar a su casa y ponerle la mano al siervo. Lo que me gusta de esto es de que él cree fielmente con lo que dice, de que Jesús tiene tal poder que no importa la circunstancia, su palabra, no importa la circunstancia en la que su palabra sea usada, tiene efecto. No importa. Puede ser en algo muy malo, puede ser en algo término medio, no importa la circunstancia, la palabra de Dios sigue teniendo el mismo efecto. Este hombre entendía algo que muchos hasta el día de hoy no han podido entender: que la única manera en que yo puedo atraer el favor de Dios, la única manera en que yo puedo hacer que Dios, por medio de su palabra, dé la orden para que mi milagro ocurra, no es por lo que yo hago, no es por lo que yo soy, sino es por el convencimiento que tengo en el poder que tiene su palabra. No es por obras, dice la Biblia,
sino que es por la fe en el Hijo de Dios, dice el libro de Gálatas. Hay cosas que nosotros por medio de la fe podemos hacer ocurrir, que aunque nosotros 3000 años tratemos de otra manera, nunca van a acontecer. Me voy a explicar. Hay veces que nosotros queremos que puertas se abran y nosotros buscamos las 1001 formas para que la puerta se abra. ¿No le ha pasado a usted? Usted quiere algo y usted está, dele por aquí, dele por allá, se cierra una puerta, usted va por aquí, usted va por allá, usted busca la manera humanamente de que las cosas se hagan. A todos nos ha pasado. ¿Recuerda la historia de la mujer del flujo de sangre? Dice que había invertido toda su energía, todo su dinero, todo su tiempo para poder obtener sanidad. Pero ¿qué pasó cuando toca el borde del manto de Jesús? ¿Qué dice? Pero dígalo con convicción. ¿Qué pasó? ¿Fue largo el proceso? Fue, dice la Biblia, al instante. El borde del manto de Jesús o de los rabinos en ese tiempo llevaba las promesas del Señor escritas allí. Cuando ella toca el borde, está tocando la palabra, las promesas, allí donde estaba la palabra de Dios, donde llevaban los sacerdotes eso escrito. Fíjate que fue al instante que fue sanado. Por medio de la fe en la palabra de Dios, nosotros podemos hacer que cosas que nos han tardado años conseguir, en un instante se realicen. Así. Este hombre no fue a médico, no buscó nada, no hizo nada, no, simplemente le dijo a Jesús: di la palabra, tu palabra va a ser suficiente. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿por qué tú insistes en hacer las cosas a tu manera, en tus medios, con tus fuerzas? Se consigue más por la fe que por las obras. ¿Usted sabía eso? Nuestra salvación es por fe y no es por obras. La gracia de Dios es por fe y no es por obras. Hay cosas que yo puedo intentar por mis fuerzas año tras año y no voy a hacer que cambien. Ese hijo, ese marido, esa situación personal, tu salud no va a cambiar probablemente por tus propios medios. Lo único que tú necesitas es ir a donde Jesús y decirle: Jesús, di la palabra y será hecho. La fe puede obrar en un instante lo que un hombre en 1000 años no pudo alcanzar. De eso yo estoy segura. De eso yo estoy segura. ¿Qué será lo que tú hasta el cansancio has estado intentando y no has podido lograr? ¿No será que te falta fe en su palabra? ¿No será que no has echado mano de su palabra? ¿No será que no has entendido que Dios no quiere que tú lo logres por tus medios, sino que Él lo quiere hacer posible para ti? ¿Por qué insistimos en vez de creer? ¿Por qué persistimos en vez de confiar en Él? Porque fue lo que hizo este hombre. Confió. Y dice que cuando él dijo: di la palabra, el Señor se asombra y dice: no he visto hombre, no he visto fe en Israel, no la he visto como la de este hombre. No se lo dijo al centurión, porque el centurión ni estaba ahí, se lo dijo a la multitud que estaba a su alrededor: no he visto fe como esta. En otras palabras, cada vez que el Señor exterioriza algo, lo dice en voz alta, es porque hay una lección para nosotros. Porque él no pudo haber pensado, sin embargo él giró y miró a la multitud y le dijo: no he hallado fe como esta. Y yo te pregunto, ¿habrá fe en esta tarde, en este lugar, como la del centurión, que simplemente dijo: tu palabra me es suficiente?
hechos del Señor son tan poderosos que pueden hacer realidad cualquier cosa. Habrá fe en este sitio para que la promesa del Señor se materialice. Porque dice que cuando Él se iba, el Señor le dice en el libro de Mateo, en Mateo lo dice, y me gusta esa frase, si me puedes ayudar allí, Pablo, Mateo 8, que se relata la misma historia. Allí se encuentra la misma historia. Dice que al final, cuando el centurión habla de esta manera y el Señor halaga su fe, dice Mateo 8:10, entonces Él le dijo, ve y como creíste, te sea hecho. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús? Exactamente lo que el centurión había creído. El centurión había creído que con una orden de Jesús se podía y era suficiente. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve. ¿Qué está haciendo? Dando la orden para que ocurra lo que el centurión había creído. Le dice, ve y como pensaste, se haga. Y como dijiste, se haga. No, dice, como creíste, se haga. Y Dios en esta tarde te dice, si creíste, ve. Ve y toca la puerta. Ve y preséntate ante el médico. Ve, preséntate a la entrevista de trabajo. Ve, porque si creíste, te será hecho. Ponte de pies en esta tarde, iglesia. Yo quiero que tú levantes tus manos allí donde estás en este día. El llamado en esta tarde es para esa mujer y para ese hombre de fe. Esa persona que dice, sí, yo le creo. Sí, yo creo en su palabra. Sí, yo creo que Él es poderoso para hacer como dijo que haría. Sí, yo le creo. Este llamado es para ese hombre y para esa mujer cuyo corazón está lleno de convicción y de certeza acerca de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Y yo quiero en esta tarde que tú abras tu boca en este lugar y tú llenes este lugar de esa convicción. Y tú llenes este lugar de esta certeza. Y tú llenes y juntos abramos nuestras bocas y empecemos a declarar las promesas del Señor en este lugar. Porque la Biblia dice que como creímos, si lo hemos creído, así será hecho. Y yo quiero que tú empieces ahora en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia. Yo no sé cuál es la promesa que tú en este día requieres. No sé cuál es la promesa que tú le estás pidiendo al Señor que se realice en tu vida, pero la Biblia dice que nosotros en este día, si la creemos, se va a materializar. Si la creemos, se va a hacer realidad. Vamos, abre tu boca, iglesia. Abre tu boca, iglesia. Vamos, abre tu boca, iglesia. Empieza a declarar la promesa de Dios sobre esa situación. Empieza a declarar tu fe sobre tu condición. Empieza a declarar en el nombre de Jesús el poder de nuestro Dios. Nosotros declaramos en esta tarde que no hay nada imposible para ti. Nosotros declaramos que lo que para el hombre es imposible, papá, para ti es posible, Señor. Nosotros declaramos que este lugar está lleno de la presencia del Señor. Nosotros declaramos que todo lo que no podíamos hacer bajo nuestros propios méritos, por nuestros propios méritos, se cumple, Señor, por medio de tu palabra. Oh, yo quiero que le digas así como en el cielo, que se haga en la tierra. Vamos, yo quiero que le digas así como en el cielo, que se haga en la tierra. Yo quiero que tú lo declares, que declares la palabra de Dios en este lugar. Que tú crees.
también. las aves declaramos. Aquí como es Aleluya. el cielo, Sí. que el cielo Aleluya. venga aquí ¿Sabe? como El enemigo no está, es el enemigo no está detrás de tu dinero. que el El enemigo no está detrás venga. de lo que tú puedas poseer, de tu carro, de tu casa. Eso es disparates para él. El enemigo está detrás de tu fe. ¿Sabes por qué? Porque es por la fe que nosotros vivimos. Dice que el justo por la fe vivirá. La fe es la que activa el poder de Dios. Es más, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, fíjese lo importante que es la fe. Yo me pregunto en esta hora, ¿cómo está tu fe? Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. Uno puede decir, Dios existe, yo sé que hay algo sobrenatural, yo sé que existe algo. Yo sé que soy producto del poder de Dios, soy producto de la creación de Dios. Pero otra cosa es cuando Dios te dice, confiesa la palabra para que tu circunstancia cambie y tú le creas a Dios y tú le creas a Él. Tú le creas de que Él va a ser como dijo que iba a ser. Es muy diferente tú decir, existe un Dios sobrenatural, que obedecer a Dios cuando te dice, camina, camina. Y tú ves un río lleno de aguas turbulentas. Y Él te dice, camina, que cuando tus pies toquen esas aguas, se van a dividir. Es otra cosa. Yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestra fe, porque no podemos hablar desde un corazón sin fe. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que creer en sus promesas, tenemos que creer en su palabra, tenemos que creer en su poder. Y de eso se trata en esta hora. Créele a Dios, hermano. Créele a Dios y tu milagro lo vas a ver. Créele a Dios y la puerta se va a abrir. Créele a Dios y esa montaña, tú la vas a poder trasladar. Créele a Dios y tú vas a ver tu milagro. Créele a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Él te va a sostener. Créele a Dios y tú verás tu milagro. Créele a Dios a tal punto que tú puedas estar tranquilo. Y tú desde tu posición le vas a poder decir a Dios, Señor, no es necesario que tú vengas a mi casa. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Tan solo di la palabra. Aleluya. Es la gloria. Aleluya. Aleluya. Si en esta tarde tú estás aquí con nosotros, o Sí. quizás estás en línea y tú dices, yo tengo una necesidad, la cual yo necesito que Dios cumpla tal o cual promesa. Yo necesito la palabra de Dios sobre mi vida en esta área. Tú dices, quizás, pastora, yo no tengo toda la fe. Fíjate que el siervo del centurión no fue sanado porque el siervo creía, sino porque el centurión creía. Y si tú dices, yo necesito
eso, yo necesito que Dios opere allí. Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar contigo en esta tarde. Yo quiero que tú pases aquí, oremos juntos, y yo quiero declarar la promesa de Dios sobre tu vida en esa necesidad que tienes. Yo quiero orar contigo. Yo te invito, ven aquí con nosotros. Ven y vamos a orar juntos y vamos a declarar las promesas de Dios sobre esa situación en tu vida. Yo quiero utilizar mi fe junto con la tuya para el milagro que tú necesitas. Yo quiero orar contigo como lo hizo el siervo, el centurión por el siervo. Yo quiero orar hoy contigo, a tu lado, utilizar lo que creo y sé que la palabra de Dios es capaz de hacer a favor de tu situación. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé el milagro que tú necesitas, sea sencillo o complejo. Yo lo que sé es que mi Dios tiene poder para solucionar tu problema. Yo lo que creo es que mi Dios tiene el poder para sanarte. Yo lo que creo es que mi Dios tiene el poder para abrir esa puerta. Yo lo que creo es que mi Dios tiene el control. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro todo. Él tiene el poder. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Y para Dios no hay nada imposible. Oh, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y eso en esta hora yo quiero que tú lo entiendas. Y yo abro la puerta para ti. Quizás tú no has estado creyendo al nivel que deberías estar creyendo, pero yo creo por ti. Yo creo por ti. Yo creo por ti. Yo creo en esta hora. Yo creo en tu sanidad. Yo creo en tu sanidad. Yo creo en ese trato de Dios con esa persona para abrir la puerta. Yo creo que Dios puede tocar a ese representante del gobierno. Yo creo que Dios puede tocar a ese banquero. Yo creo que Dios puede tocar a ese esposo. Yo creo que Dios puede tocar a esa esposa. Yo creo de que Dios puede tocar a ese hijo. Yo creo por ti. Yo creo en esta hora. Oh, tu milagro. Yo creo en tu milagro. Yo creo en esta hora. Oh, por la sangre de Cristo. Oh, por la sangre de Cristo. Oh, por la sangre de Cristo. Tú que has estado en línea con nosotros, te bendecimos a ti también. Y te decimos que empieces a hablar desde un corazón lleno de fe. Créele a Dios. Cree de que Él puede obrar. Y di la palabra que yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Si estás en Liverpool, aquí estamos todos los domingos 12 del mediodía, Millennium Center, West Derby. Renacer es tu casa. Visítanos y estaremos más que contentos de servirte. Será hasta la próxima. Hasta la próxima.